Así amaneció el entrevistado. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Nos acompaña Henry Cucalón Camacho, asambleísta por el Partido Social Cristiano, precandidato presidencial del Partido Social Cristiano y Madera del Guerrero, pero sobre todo analista político. Henry Cucalón ha sido un político que, independientemente de su camiseta, ha tenido la agudeza y la habilidad de hacer siempre un análisis objetivo, independientemente de su camiseta política. Henry, buenos días y gracias por estar con nosotros en Así Amaneció. ¿Cómo estás? Buenos días, María Josefa. Es un gusto compartir contigo, esperando que estés bien, de lo mejor, así mismo todo tu equipo, y aprovecho para saludar a todos los queridos oyentes. Henry, en ese análisis agudo que te ha caracterizado durante toda tu vida de servidor público y de político, ¿cuál es el primer diagnóstico en términos generales de las políticas que el gobierno está aplicando y que van a marcar el terreno para el próximo gobierno? Y quisiera comenzar con el tema económico. El tema económico, puertas afuera, por ejemplo, esta débil negociación de los bonos ha generado una demanda en Nueva York por el mínimo porcentaje, un muy mínimo porcentaje de tenedores de bono, pero que impacta en la ya quebrada y tan frágil economía. Entonces, en el tema económico, ¿cómo está dibujándose el terreno para cuando el próximo presidente asuma su poder tenga que trabajar? El gobierno nunca dio pie con bola en el tema económico. Recordemos que sus primeros ministros eran literalmente la continuación del modelo anterior. El presidente de la República, entre la frase de que la mesa no estaba servida, pese a que él fue protagonista principal del régimen, no era un independiente, entre que no entendía nada, entre que no tomaba las decisiones, se perdió demasiado tiempo. Después, cuando hace su viraje, no sé si por convicción, porque lo comprende, porque cree que es lo correcto, porque sabe que el estatismo no llega a ningún lado, que el Estado no puede ser el centro de la economía, sino la empresa privada como motor de desarrollo, lo que ha dado es manotazos de ahogado entre la quiebra económica que arrastraba el Ecuador, más la incertidumbre que él ha generado, porque nunca ha podido sentar las bases de confianza, más cuando debió haber sido un gobierno de transición y terminó siendo un gobierno intrascendente en materia económica. Sus últimas ejecuciones, usted lo ha visto a lo largo y ancho en el Parlamento, de las leyes, era solo meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, es decir, impuestos, unos de frente, unos disfrazados, otros camuflados, y ahora inclusive con anticipos. Anticipo el impuesto a la renta, que es pan para hoy, hambre para mañana, y ponen graves aprietos en el 2021 a los que vayan a entrar. Con ese antecedente, tú me preguntas, bueno, ¿y lo de la deuda? Aquí hay dos visiones, pero un solo objetivo. ¿Por qué digo dos visiones? Hay gente que estuvo de acuerdo con el pago de los 320 millones, más allá que el ministro mintió, le mintió al país de que no había pagado intereses y sí los pagó, como una estrategia para que vengan capitales. A lo mejor el mecanismo no es el correcto, pero sí que vengan los capitales. Otros sostenían de lo que debía hacer era suspender el pago, no es no pagar a la brava como irresponsable, que eso está mal, pero sí suspender el pago de la deuda externa hasta llegar a un acuerdo de prolongación de plazos, baja de intereses, rebaja de capital o de pago de cuotas que tengan que ver con capital. Al final de cuentas, este es un tema muy delicado. Yo he querido dejar pasar cierto tiempo para ver cómo termina la negociación. Ustedes han visto ayer el tema, la demanda, etcétera. Miren, María Josefa, por el bien del país, más allá de diferencias, ojalá que se cierre positivamente. Ya habrá espacio para
analíticamente y económicamente, es decir, si pudo haber sido mejor, si pudo haber sido menos perjudicial, pero ojalá que se llegue a esta reestructuración. Me explico, le va a dar alivio a la caja fiscal, va a ser a lo largo de estos años, con los bonos 2024 en adelante, deberá ser positivo para el Ecuador. ¿Qué tan positivo? Esperemos a que termine la negociación y que no prospere la demanda. Sería, pese a mis diferencias, no sería patriota de que yo no quiera que esto salga bien. ¿Me explico? Claro, El campo claro. del análisis de qué puede haber sido mejor, ese es otro cantar. Pero ojalá que se termine y se termine bien y sobre eso poder opinar, porque son cosas que se están fraguando en estas horas, María Josefa, en estas horas. Así es. Mientras nosotros estamos haciendo este análisis, se están construyendo las estrategias o los caminos a seguir, y ojalá, coincido, porque al final del día es la sociedad toda la que paga las consecuencias de si este tema de la renegociación no sale bien. Otro tema que es importante para nuestra débil democracia es la institucionalidad de los poderes del Estado. En el gobierno anterior no había un solo poder que no sea la voluntad de Correa. Y todas pasaron a ser sirvientes con etiquetas de esta voluntad, ¿no? Desde la Corte Constitucional vergonzosa y profundamente ignorante hasta pues todos los poderes ejecutivos y en fin, la cantidad hasta de estos, siempre digo yo, estos juececillos que se inventaron para castigar la libertad de expresión. Al fin, no existía una institucionalización de los poderes del Estado. Hoy, en este momento, si nos detenemos y miramos al Ejecutivo, al Legislativo, que está afectado por tanta corrupción, y a una función judicial que también sigue en esta pugna entre el Consejo de la Judicatura y la Corte como tal, que no avanza. Que es como que quién sale más en la foto, si la presidenta del Consejo de la Judicatura, si los jueces, y que cuando los jueces hacen cosas, pues ella sale como quien quiere salvar la justicia. Es una cosa, ya cansa. Yo no creo que los poderes del Estado hayan crecido en su institucionalidad. Esa es mi opinión, quisiera saber la tuya y cómo esos poderes del Estado van a recibir un próximo gobierno. El Ecuador, y no nos engañemos, María Josefa, al año 2006-2007 vivía una institucionalidad precaria. Lo que hizo el presidente Correa es rematarla para su propio beneficio y consolidación de su visión y de su proyecto político. Los ejemplos que has dado son ciertos, no hay por dónde perderse, inclusive las personas que iban a mandatos del Estado después regresaban a ser funcionarios, no del gobierno, de Carondelet. Y recordemos que había una eterna confusión deliberada, y no por ignorancia, sino por autocracia, de que el Estado y el gobierno eran lo mismo y que el caudillo predominaba sobre todo. Entonces ese fue ya un golpe fatal, reitero, a una institucionalidad ya de por sí débil, precaria como ha sido la ecuatoriana. La razón de ser, después que el presidente Moreno se despegó de quien lo llevó al poder y que mientras fue vicepresidente y delegado de las Naciones Unidas nunca dijo ni pío, porque no es como otras historias que en el fragor de la lucha política se dividen con dos visiones. No. Eso no fue lo que pasó. Pero digamos que lo que querían que dejen como estela o como legado el presidente Moreno era esta palabra, algunos le dicen palabreja, reinstitucionalización. Pues bien, salvo honrosas excepciones donde pongo a la Corte Constitucional, la reinstitucionalización es una farsa. Hasta en eso le va a quedar debiendo este gobierno. De las pocas cosas que pudo hacer en aras de desterrar el correísmo, hasta en eso hace agua. Y te pongo varios ejemplos. Consejo de Participación Ciudadana. Otra vergüenza. Más allá del destello del Consejo de Participación transitorio, vamos al definitivo, elegido por el pueblo, no por los marcianos,
para que vean que el tema es más de fondo que el sistema de elección. Si eran a dedo, con supuestos concursos, o por el voto. Te das cuenta que el problema es neurálgico, estructural, porque este que ha fracasado y que es una vergüenza, comenzando por su presidente, el pueblo lo eligió. Nunca nos olvidemos de eso. El Consejo Nacional Electoral, pues, es lo que menos puede garantizar la transparencia y, como diría Velasco Ibarra, la pureza electoral. El Consejo de la Judicatura, ni qué decirlo, es los mismos con las mismas, los mismos que los anteriores, menos ilustrados y a lo mejor con la pinta menos dependientes, pero son absolutamente lo mismo. Tenemos un contralor que está encargado prácticamente desde el inicio del periodo anterior, que renunció y fue censurado el señor Carlos Polet, valga la aclaración, el subcontralor de todo el periodo de Polet, ¿no? Y así te puedo seguir dando todos los casos de la reinstitucionalización. Henry, entonces, por ejemplo, en el tema de la Contraloría, habría entonces que también hacer una supervisión y una revisión, una auditoría, entre comillas, a Celi, porque Celi también, al igual que Lenín Moreno, estuvo presente y no hizo ni dijo ni chus ni mus de todo lo que se acusó a Polet. No solamente eso, vamos a lo de fondo también. Si el excontralor sentenciado por la justicia, censurado por la Asamblea Nacional por estar inmerso en la trama de Odebrecht, era el llamado a ser el guardián de los fondos públicos, y su institución, que es la institución superior de control, esa es su definición, lo agarraron en ese caso, yo me hago la pregunta, ¿quién controló a la Contraloría? ¿O suponemos que el señor en mención, el censurado, solo pecó en ese caso? Pero imagínate la magnitud de este problema. Si él era el encargado de velar por el interés público, porque ni un solo dólar se pierde en las arcas fiscales que son del pueblo, ¿por qué la Contraloría no inició todas las demás investigaciones en todos los demás casos? Auditorías, controles de gestión, exámenes especiales de lo que hizo este excontralor sentenciado y censurado, ¿o solo creemos que era en un solo casito, como dicen popularmente en la esquina, que solo era la puntita? En todo caso, esto lo que nos lleva es al tema que motivó tu inquietud. La reinstitucionalización no va a ser el gran legado tampoco de este gobierno. Hasta en eso deben. Ahora me dirán porque son hábiles. Recuerda que los miembros de este gobierno no tienen un solo voto porque son muy recursivos, hablan rápido, tienen cierto nivel de cultura. Dirán que es porque ellos son independientes, porque no tienen nada que ver justamente. Porque claro, sí, que no meten mano en la justicia ni en ninguna otra parte. Exacto, como que no conocen absolutamente nada, como que no saben cómo nadie llegó. En todo caso, nuestro deber como ciudadanos, olvidémonos que transitoriamente soy asambleísta, terminaré en pocos meses, o inclusive la postulación, la precandidatura para poder ser elector. Como ciudadano, que es lo más importante que puede existir en una democracia. Es labor de todos, y yo he tratado del Parlamento en hacerlo. Yo apoyé al Consejo encargado, el Consejo que tuvo el doctor Trujillo, por quien voté. Ojalá todos podamos sumar esfuerzos en fortalecer esa institucionalidad, que no es la de Correa, no es la de María Josefa Coronel, es la del país, instituciones fuertes al servicio de los ciudadanos, sin camiseta, no dependiente de los gobiernos. Y esto va más allá a la derecha y va más allá a la izquierda. Más allá de la izquierda, sí. Y ojalá lo podamos conseguir, y siempre lo decimos en este programa, no le endosemos toda la responsabilidad a los servidores públicos, sino que también hagamos nuestra parte, y dentro de esa parte, de esas obligaciones, está hacer seguimiento a cada caso de ignorancia, corrupción o mediocridad que obligue al gobierno, al Estado, a tener un mejor servicio en todas sus actividades. Henry, se me acabó el tiempo, como siempre es muy interesante conversar contigo. Vamos a seguir analizando en el transcurso de estos meses cómo va quedando el país. Así que vamos a invitarte nuevamente. Por lo pronto tenemos que despedirte
Que tengas un excelente día y un buen fin de semana. Gracias por tu análisis en Así Aquí Amaneció. Muchísimas gracias a ti y todo tipo de éxitos. Continúen adelante.